Después del gran estreno del episodio Hack-San y conocer a Scarabella en acción, en este video te presento 52 curiosidades y secretos del episodio 16 titulado Hack-San. Así que si quieres enterarte de todo, quédate hasta el final de este video, pero antes recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para recibir más contenido como este. Así que sin más que decir, vamos a comenzar. Esto lo deben saber. Yo amo a los unicornios. ¡Y distensión! Esta es la primera vez que Marinette no tiene tanta importancia en un episodio. Básicamente parecía un personaje secundario, ya que quienes fueron los protagonistas esta vez fueron Alia y Cat Noir. Marinette ha dicho tantas mentiras para salvar a Paris que esta vez ni su padre Tom se la come, es decir, no le cree. En este capítulo se hace mención a la tía de Marinette, Xiu-Im Cheng, la cual es hermana de Sabine, y esta es la niña que vimos en la foto familiar del especial de Shanghai, y nos revela que al parecer vive en Inglaterra, Londres. También se nos revela que el padre de Marinette, Tom, no soporta a la tía Xiu-Im, así que básicamente no se lleva bien con la cuñada. Además, nos revela que tiene que visitarla al menos una vez al año. Para Gabriela Gress, Robustus le parece una buena opción y cree que Markov no es del todo artificial. En Hack-San, Noru le dice a Duzu que la última vez que Shadowmoth akumatizó a Markov, este se puso en contra de él. Con esto nos queda claro que los Kwamis pueden ver y escuchar todo lo que su portador ve y escucha. Así que todos los Kwamis saben lo que pasa a su alrededor aun cuando están dando poderes. Este es el octavo episodio que lleva el nombre de un Sentimonstruo por título. El primero es Festín, el segundo Ladybug, el tercero Reflect Doll, el cuarto Guild Trip, el quinto Optigami, el sexto Sentibobbler, el séptimo Megalich y el octavo es Hack-San. Este es el primer Sentimonstruo que Shadowmoth crea para beneficio propio. Truth, el gorila, Guild Trip y Megalich son parte de la Kuma y este es independiente. El lugar donde se encuentran todos los amigos de Marinette es el Jardín del Trocadero, ya lo hemos visto en los episodios de Quiebra Tiempo, y curiosamente en ambos episodios Kim y Alex hacen una apuesta. En forma de estreno, esta es la segunda aparición de la científica Dubois. Su primera aparición fue en el episodio de Rocketeer. Al parecer esta científica está cobrando importancia en la serie. Hablando de manera cronológica, esta es la primera aparición de la científica Dubois, ya que la segunda es en Rocketeer, pero ojo, hablo de manera cronológica. Y curiosamente después de Hack-San, el episodio siguiente aparece de forma oficial en el capítulo de Rocketeer. Después de nunca verlo, por fin en este episodio de Hack-San, Alia y Nino se dan un beso en la boquita. Esta es la cuarta vez que Marinette sale de viaje. La primera fue en el episodio de Star Train, el segundo fue el viaje escolar a Nueva York, su tercer viaje fue a Shanghai en el especial de Lady Dragon y la cuarta en el episodio de Hack-San con destino a Londres. Esta es la primera vez que Marinette entrega su Miraculous a una persona y se los confía, y esa persona es Alia Cesari. De igual forma, esta es la segunda vez que Marinette se quita los Miraculous y los deja. La primera vez fue en el episodio de Reflecta dejándoselos a Tiki, y esta segunda vez a Alia. Durante unos segundos podemos ver a Yuleka tocando el instrumento que Jagged Stone le regaló por su cumpleaños en el episodio de Crocodile. Además, miren la forma en que Rosita la mira, qué tierno. La regla 33 según Marinette es reírse de los chistes de Cat Noir incluso si no es gracioso, ya que eso lo hace feliz. A pesar de que Natalie no se encuentra bien de salud, ella está detrás trabajando haciéndolo más fácil, como manejar los Sentimonstruos en la tablet. Cuando Markov es infectado, este le dice a la científica Dubois que se olvide de su ex antes de que se olvide él primero de ella. Con esto nos revela que la científica tuvo una relación amorosa antes. Esta es la segunda vez que Markov es akumatizado en Robustus. La única diferencia es el poder. Anteriormente este controlaba los aparatos electrónicos y ahora controla a las personas. En este episodio nos revelan que Nathaniel y Mark siguen creando su manga, además de que es su bien más preciado ya que lo captura, y este manga lo vienen haciendo desde el episodio inverso. La cantidad de reglas que Marinette escribe a Alia son un total de 675, así que Marinette envió 675 mensajes a Alia. Lo peor de todo es que Alia no las leyó, pues quitó la batería a su celular. En el vagón del tren podemos ver que un niño viaja solo, además ya tiene celular, y su bien más preciado es una muñeca de Ladybug. Solo diré, pobre niño necesita atención. Alia se convierte en la tercera persona que vemos utilizando el Miraculous de Ladybug. La primera en ver obvio es Marinette, el segundo fue Edrin como Mr. Brock y el tercero Alia como Scarabella.
Alia se suma a la lista de todas las Ladybugs que han existido en la historia de Miraculous. La música de transformación de Alia es una combinación nueva con la música de transformación de Pigella. Alia como Ladybug cambia en su cabello, tiene paliacate, tiene un saco, tiene un short con medias altas, además el yoyo lo tiene en la parte delantera. Al elegir el nombre adecuado, las poses que Alia hace como Scarabella son similares o podrían ser una referencia al Gran Saiyama de Dragon Ball. A pesar de que Cat Noir es muy ciego, esta vez se dio cuenta de que Scarabella no era su lady. Esto es bueno, además era de esperarse un pequeño confrontamiento. Esta es la primera vez que Cat Noir da un cataclismo a un amuleto encantado, y el segundo podría ser en el episodio de Querida Familia en la Galleta Gigante. Mientras Adrien está enojado con Scarabella, vemos el pobre de Plaga pide su camembert a Adrien, pero él no le hace caso. Pobre cosita fea. Algo que resulta triste y confuso, podemos ver a una escena a Milen con Iván, lo cual resulta curioso ya que ellos son novios. El bien más preciado de Iván seguramente debe ser Milen, sin embargo ella no fue capturada. Esto podría significar que Iván no ama a Milen o es un error. Además también vemos a Rosita y a Yuleka juntas, lo que significa que ninguna de las dos son su bien más preciado. Pero dime tú, ¿no se aman o es un error? Esta es la tercera vez que el Miraculous de Ladybug está a punto de recibir un cataclismo. El primero es en Cupido Negro, el segundo en el episodio de Ladybug y el tercero en Hack-San con Scarabella. Esta es otra de las ocasiones en que casi Shadow Mode obtiene la victoria, pues capturó a Scarabella y Cat Noir. Sin embargo, Marinette arruinó sus planes. A pesar de que Marinette no fue Ladybug en Hack-San y estuvo Scarabella, al final del episodio quien terminó salvando el día fue Marinette, así que de igual forma Ladybug o no, ella fue quien salvó el día. Esta es otra de las veces en que la Kuma es capturado en un bote, otras veces han sido en Cazadora de Kwami, Centibobbler y Hack-San. Thomas Astruc no quiere darnos ninguna escena a Marichat, pues a pesar de que Cat Noir y Marinette estaban juntos, Cat Noir no pudo ver a Marinette en ningún momento, pues este tenía una olla en la cabeza y nunca se lo quitó. ¿Por qué razón no se la quitó Cat Noir? Hubiéramos tenido una escena Marichat. En fin, comenta tú querías escena Marichat? Tanto Mr. Brook y Scarabella dicen la misma frase antes de lanzar el Miraculous Ladybug, pues ambos dicen que siempre habían soñado con hacer eso. Eu sempre sonhei em fazer isso. Miraculous Scarabella! Al final del episodio, los ojos de Cat Noir brillan al ver a Ladybug, lo que nos deja en duda de qué cara puso Adrien cuando Ladybug le dijo aquellas palabras. ¿Acaso triste, feliz, sorprendido? ¿Qué opinas tú? Déjalo acá abajo en los comentarios. El Miraculous de Ladybug en modo camuflaje con alias son de color naranja con plateado. Cat Noir ahora sabe que alguien más sabe la identidad secreta de Ladybug, y esto podría repercutir gravemente en el futuro por el hecho de que cree que Ladybug ya no le tiene la confianza suficiente. La forma en que Marinette derrota a Robustus dándole el sartenazo podría ser una clara referencia a Rapunzel de la película Enredados. Cat Noir nos revela que tiene miedo de que algún día no vuelva a ver a Ladybug, ya que no conoce su identidad, y si ella se va, nunca podrá encontrarla. Esto nos demuestra que Cat Noir sigue teniendo sentimientos intensos por ella. Esta es la segunda vez que Marinette le entrega sus Miraculous a Alia. La primera vez fue en el episodio de Orígenes cuando Marinette renunció a ellos, y la segunda en este capítulo de Hack-San. Adrien cada vez está desconfiando más de Ladybug. Esto realmente me da miedo, pues puede ocurrir un gran desastre en el futuro. En Hack-San ha descubierto que Ladybug reveló su identidad a alguien más. En Rocketeer descubrió que Nino Scarapace y Alia Renarouche, además revelando a Adrien que la misma Ladybug les hizo saber sus identidades el uno del otro. Y en Wishmaker piensa que Ladybug un día ya no lo necesitará. Estos detalles atormentan cada vez más a Adrien, por ello podría venir una catástrofe después, pero ya solo el tiempo lo dirá para ver qué ocurre. El nombre que Alia eligió como Ladybug es Scarabella, que claramente viene de la palabra escarabajo, ya que las catarinas son de la familia de los escarabajos. Alia es la quinta portadora del Miraculous de la Catarina de origen francés. Otras han sido Juana del Arco, la Coccinelle, Adrien, Marinette y Alia. ¿Ya te habías dado cuenta de esto? Esta es la primera vez que Cat Noir golpea a una superheroína. Volpina no cuenta porque fue akumatizada y Shadow Mode es un villano. Se nos revela que Markov juega con un tal André. No sabemos a qué André se refiere, ya que nunca se mostró. Quizás es André el heladero o André el alcalde. ¿Quién sabe? ¿Tú qué opinas? Déjalo acá abajo en los comentarios. La transformación de Scarabella es similar a la de Renarouche y Aquabook. Esta es la segunda vez que Marinette derrota al akumatizado sin estar transformada en Ladybug. La primera fue en Papá Lobo y la segunda con el sartenazo en Hack-San.
Thomas Astruc nos revela los primeros bocetos para Scarabella, el que ya todos conocemos, y otra versión donde Alia tiene el cabello afro. Thomas Astruc quedó fascinado. Sin embargo, él dice que hubiera preferido con el cabello afro, ya que esto haría más clara la referencia a las películas de los 70s. Ahora dime tú, ¿cuál tipo de cabello te gusta más, el afro o el que ya todos conocemos? Si has llegado hasta aquí es porque seguramente te ha interesado conocer más sobre tu serie favorita Miraculous Ladybug. Por ello te invito a que le des like a este video y te suscribas a este canal para recibir más contenido como este. Recuerda que en este canal se suben curiosidades, errores, noticias, teorías y mucho más de Miraculous Ladybug. Y activa la campanilla de notificaciones para que YouTube te notifique cuando yo suba un video nuevo. Aquí te dejo un video donde Lukaku Fine podría usar el Miraculous de Ladybug por un día. Si no lo has visto, corre a verlo porque está interesante. Y aquí te dejo otros videos más. Sin más que decir, chicos, yo soy Kirisection y nos vemos hasta el próximo video. ¡Adiós!